Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, pastor. Bendecidos. Qué rico terminar en la semana con la palabra de Dios. Los invito a que allá en sus hogares y acá iniciemos con una alabanza y con una oración para este estudio. Por favor, cierren sus ojitos y Padre Celestial, hoy estamos acá ansiosos de buscar tu palabra. Háblanos, Señor, exhórtanos por medio de esta palabra. Enséñanos, Señor, qué cosa tengo que aprender. Pero ante todo, Señor, dispón nuestro corazón, nuestra mente, para que realmente valoremos esta palabra. También te ponemos en tus manos esta alabanza y todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Muchas gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dispongámonos a escuchar la alabanza y alabemos a Dios, por favor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús, sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, oh Cristo. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Oh Señor, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida
siempre serás Cristo. Cristo, oh, Cristo, Cristo. El apóstol Pablo cerró el capítulo 3 exhortando a Timoteo a que continuara en la palabra de Dios en su vida personal. Y ahora en el capítulo 4 él exhorta a Timoteo a que lleve esa palabra a otros. Primero debemos recibir antes de poder transmitir. La importancia era la predicación de la palabra para el apóstol Pablo y para el ministerio en la iglesia. Y por eso que él encargó a Timoteo que tuviera o que fuera persistente en predicar la palabra de Dios. Persistente o persistir significa mantenerse firme y constante en una cosa. Sinónimo de persistir, continuar, seguir adelante, insistir, permanecer, perseverar y mantenerse. Y sea en pocas palabras, está diciendo él a Timoteo, tú ya sabes que tienes que vivir la palabra de Dios, pero ahora tienes que persistir en enseñar esa palabra a otro. No va a ser fácil, no va a ser fácil tú vivir la palabra y persistir en enseñarla a otras personas, aunque las otras personas rehúsen en escucharla, aunque otras personas te rehúsen a ti, siga persistiendo, siga estando ahí, manteniéndose. Esa es lo que le estaba diciendo hoy en este capítulo a Timoteo. Y yo quise titular el estudio de esta noche, persista en predicar la palabra de Dios. Era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, persista en predicar la palabra de Dios. Es lo mismo que yo tomé esa enseñanza para mí. Salvador, tú estás persistiendo en enseñar la palabra mía. Y por eso es que quise titular el estudio, porque me habló tanto a mí, pero espero que también le habla a ustedes como me habló a mí. Ante todo, pues vamos a 2 Timoteo capítulo 4 del 1 al 2, vamos hasta el 5 hoy en el estudio, pero vamos a leer nomás el 1 y 2. ¿Y quién me colabora para leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire cómo comienza este capítulo y dice, te encarezco delante de Dios. Pablo, hoy yo conocía muy bien a Timoteo, y él dice, te encarezco, o te encargo, o te recomiendo delante de Dios. Y le estaba mostrando, mire, tú tienes una responsabilidad delante de Dios y de Jesucristo. Mira, una motivación, que Jesucristo vendrá y juzgará y Él reinará, porque dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reinado. Le está diciendo, oye, recuerda que delante de ellos tú tienes una responsabilidad. Y mire que el día de mañana Jesucristo va a venir acá a juzgarnos y va a reinar. Los que vivan en ese día, así como los que también hayan muerto, serán juzgados. Nadie escapará, sino
si no es creyente. Nadie escapará si no es creyente, porque lamentablemente aquellas personas que no son creyentes van a estar y van a tomar o van a mirar realmente el juicio. Nosotros sí tenemos excusa, sí nos escaparemos porque está nuestro Señor al lado de nosotros. Pablo debe haberle mostrado varios motivos de por qué, porque dice el versículo 2 que predique la palabra, y cuando dice que predique la palabra, él está diciendo, cuando dijo a vivos y muertos, él de pronto estaba mirando, mire que Jesucristo va a juzgar a vivos y a muertos, y está diciendo, mire la responsabilidad, y por entonces estaba mirando un grupo de personas que eran los que habían rehusado la palabra, o los falsos maestros que también están engañados, que van a estar en el juicio. Pero él dice que predique la palabra, y hace una anotación más importante, que es por qué Pablo le dice a Timoteo por qué tiene que predicar la palabra. Y recordemos que él ya le había dado esa respuesta a Timoteo, porque en el capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, y ya sabemos de lo que es la escritura. Entonces él dice, acá dice que predique la palabra, y cuando dice isten, le está diciendo esté listo para enseñarla en todo momento. ¿Por qué? Porque usted tiene que enseñar la palabra en todo momento, sea bueno o no sea bueno el tiempo. Y acá la cuestión es, la palabra, si él sabía cómo era la palabra, pues obvio, predique la palabra, y él sabía cómo era la palabra. La palabra tenía que ser que enseñara, que redarguyera, que corrigiera y que mostrara justicia. Esa es la palabra que él tiene que enseñar. Pero aquí le dice en todos los tiempos, y todos los tiempos esté listo en todo momento. Manténgate preparado, sea o no sea el tiempo. Timoteo debía considerar su propia comodidad, sus horarios o sus deseos. ¿Por qué? En cualquier momento él tenía que enseñar la palabra de Dios. En cualquier momento, con familiares, sin familiares, con amigos, con enemigos, con personas que lo estaban persiguiendo, tenía que enseñar la palabra de Dios. Aún yo puedo decir, y me acaba pensando a mí, ¿cuántos de nosotros enseñamos la palabra de Dios cuando estamos de mal genio? Y ahí él está diciendo en todo el tiempo, y cuando dice todo el tiempo está diciendo en todo momento enseñe la palabra de Dios. Y cuando usted y yo estamos de mal genio, ¿cómo enseñamos la palabra de Dios? Si hemos pecado, ¿cómo enseñamos la palabra de Dios en ese momento? Pues muy fácil, arrepintiéndonos, pidiendo perdón a Dios y mostrando nuestro arrepentimiento. Eso es enseñar la palabra de Dios. A veces no vemos que tenemos que enseñar y mostrar la palabra de Dios, pero acá le está diciendo él a Timoteo algo muy importante. Pablo exhorta a que no haya pereza en el ministerio de Timoteo, porque cuando dice que esté en tiempo y fuera de tiempo, es que, oye, en cualquier momento usted esté preparado para enseñar. No puede haber un momento de pereza, de flojera. ¿Por qué? Porque tú tienes que enseñar a todo momento. Y recuerden que las tres características de la prédica o de la enseñanza es redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Ahí lo mostraba, ¿cierto? Y a veces ese trabajo de quién es, ¿quién lo hace? La palabra de Dios.
porque la palabra tiene poder. Y a veces dejemos a Dios obrar, no más hagamos lo que tenemos que hacer, que la palabra, enseñemos la palabra, realguemos o edifiquemos a la persona con la palabra, que ella misma realguye, reprende, exhorta con amor en la doctrina. No son sus palabras, sino cuando usted enseña a alguien que está en pecado la palabra de Dios, lo está exhortando, lo está reprendiendo, pero con amor, porque no son sus palabras. Si él se enoja, pues usted ¿qué es? Un mensajero. Usted nomás está enseñando la palabra. No le meta sentimientos, no le meta sus sentimientos. Enseñe la palabra, que la misma palabra que es viva y eficaz, porque lo vimos en el capítulo 3, 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir y para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Le está mostrando. Entonces, ya sabiendo eso, le está recordando él a Timoteo. Pero aquí en el versículo 3 al 4 muestra otra porción más. En el 1 al 2 le está diciendo, mire que tú tienes una responsabilidad. Una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ante Dios, enseñar la palabra. ¿Y por cuál es la responsabilidad? Va a haber un juicio. Mire que tú tienes una responsabilidad de mostrarle, enseñarle a las personas que el día de mañana Dios va a reinar aquí y que va a juzgar a vivos y a muertos. Y ese juzgamiento va a ser para todo el mundo. Pero los que tememos a Cristo no vamos a ser salvos. Nos vamos a salvar de ese juicio. Pero los otros no. Entonces tu responsabilidad ¿cuál es? Llevar ese mensaje, enseñarle a las personas que va a haber un juicio y que Jesucristo va a reinar. Es una responsabilidad muy buena. Y ahora le muestra en el versículo 3 y 4, le va a mostrarle la razón, por qué. Y ahora sí, ¿quién me colabora con el 3 y 4? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Porque vendrán tiempos cuando no Sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Llegará el tiempo en que la gente no quiera escuchar la sana doctrina. Llegará el tiempo que le gustará escuchar esos falsos maestros que van a venir con sus concupiscencias, con sus malos deseos, a darle caricias en sus oídos, a que usted escuche, a que sus oídos escuchen lo que quieren oír, a que sus oídos sean animados a que usted siga viviendo una vida normal, a que usted viva para el mundo. Sí, eso es lo que le está diciendo. También llegará tiempos peligrosos, que la gente no quiera escuchar la buena doctrina. Ahí va a haber más gente que va a rehusar a aquel cristiano que realmente valora una comunión con Cristo, aquel cristiano que en sus conversaciones siempre está Jesucristo. Sí, a muchos hoy en día esa persona, ¿para qué lo invitamos? No vayamos a donde esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona va a hablar la palabra de Dios. Y esa palabra, ¿qué va a hacer? Va a redarguirnos, no va a enseñarnos. Y obvio, es la palabra de Dios. Entonces van a haber esos tiempos que muchos van a alejarse de la sana doctrina y seguirán sus propios deseos en busca de maestros que digan lo que sus oídos quieren escuchar. Qué tristeza, hoy en día lo estamos viviendo. Cuántas personas van a X lugar a que
el pastor o el maestro o el facilitador le diga una pregunta así. Dios no permite. Dios no puede permitir que un hijo de Él esté enfermo o esté en escasez. Pues, a veces uno dice, Señor, yo quiero escuchar que soy hijo tuyo y que no va a pasarme nada malo. Pero tristemente la Biblia lo dice diferente. Pero hay que escuchar la buena doctrina. Pero qué triste, que la razón es que van a venir tiempos peligrosos. Tiempos en que las personas no van a desear la palabra de Dios. Y hay que enseñarla. Hay que persistir en enseñar la palabra. Hay que persistir en predicar la palabra. Hoy en día que muchas personas conocen a Dios, pero no tienen una relación con Dios por medio de su Hijo. Han escuchado a Jesucristo, pero no es su Señor. Han escuchado a Jesucristo, pero no valoran su comunión con Él. ¿Por qué? Porque si valoraran, veían que cuando alguien dice una mentira, su comunión con Cristo se rompió. Y persistirían más en mantenerse firmes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque valorarían que esa amistad que me lleva a mentir, que me lleva a negocios falsos, a que me lleva a desear, me está ayudando a pecar. Entonces yo tengo que persistir en alejarme en ella, porque esa amistad, ese negocio me perjudica. Y tengo que persistir en vivir la palabra. Pero muchos persisten en tener deleites y gratificar la carne. Pero acá otra razón, en el versículo 5 muestra una razón que ustedes y yo tenemos que saber por qué tengo que predicar la palabra, y es una razón muy importante. ¿Quién me acordaba? ¿Pero tú qué? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Wow, pero tú debes mantenerte la mente clara en todas circunstancias. Pero tú permanezca siempre alerta. Pero tú, esa persona sobria es estar siempre, ser una persona sobria, ser una persona, tener la claridad de ver las cosas. Una persona sobria es aquella persona que está consciente 100% de las cosas que está pasando. Acá está diciendo, pero tú debes mantenerte la mente clara en todas las circunstancias. O sea, sé sobrio. Y cuando tú tienes la claridad de las cosas, puedes soportar las aflicciones. Puedes soportar las aflicciones. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando tú le sirves a Cristo va a haber oposición. Aún es bueno la oposición en la iglesia. Muchos dicen, no, es mejor sacar. No, es mejor que haya el lado opuesto de la iglesia, que siempre haya una oposición. Es muy bueno, es saludable. Porque imaginen que todo el mundo, sí, no, siempre es bueno que, no, pero mire, hagamos eso, no, sí, es muy interesante, pero cuando hay oposición tengo que ser sobrios, tener la claridad. ¿Por qué? Porque sé que cuando uno le sirve a Cristo, va a haber aflicción y hay que soportarla con la claridad. Digo, bueno, Señor, te sirvo, pero la aflicción puede ser física, económica, sentimental, de muchas índoles, y tengo que ser sobrios, decir, sí, Señor, aquí estoy como un sacrificio vivo, mi vida ya es para ti. Entonces, bueno, lo hago, pero Timoteo debía permanecer tranquilo ante todas las dificultades que le iba a presentar. Igual, recuerden que Pablo le había dicho, mira todo lo que yo he pasado, mira cómo me he mantenido en la fe. Igual, en momentos buenos y no tan buenos,
Igual Timoteo tenía que recordar esas palabras y decir permanecer sobrios. Haz la obra del evangelista. Wow. Lleve la palabra. Y cuando la obra del evangelista es primero viviéndola. Recuerde que el capítulo 3 le mostraba y le enseñaba a Timoteo, por favor, viva la palabra de Dios personalmente. Y ahora está diciendo, usted ya como la vive personalmente, ya tiene la autoridad o tiene la autoridad para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted ya la está viviendo. ¿Cómo uno va a enseñar algo que no está viviendo? Y acá debía estar preparado para soportar las fricciones. Igual, le dice él, cuando le dijo que predique la palabra de Dios, que esté a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprenda, exhorta con toda la paciencia y doctrina. Él estaba diciendo, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la obra del evangelismo es esa, que a comienzo, en el capítulo 2, le enseñaba, predique la palabra, a todo tiempo. Y esa palabra va a ser para redarguir. Y cuando uno le dice a las personas, oye, esa mentira no le gusta al Señor. Oye, qué pena, yo no voy a ir con usted a ese paseo, porque su amistad no glorifica a Cristo. Qué pena, usted y yo no podemos, somos como el agua y el aceite, ¿sí? Pero no, a veces ponemos excusas que no son. Pero acá, predicar la palabra de Dios implica conocer la palabra de Dios. Y conocerla implica vivir la palabra de Dios. En pocas palabras, predica la palabra de Dios. Sí, muchas personas dicen, yo predico la palabra de Dios. Sí, mire, hay muchas personas que saben más Biblia que yo. Y sí, cualquiera puede saber más Biblia que yo. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánta Biblia usted sabe? ¿Y cuánta está viviendo? Prefiero conocer poquita Biblia y vivirla a conocer mucha Biblia y no vivirla. ¿Para qué yo busco el contexto, la historia, el antepasado? Si usted no puede poner esta palabra y aplicarla a su propia vida, de nada sirve. De nada sirve. La predicación de la palabra implica conocer la palabra de Dios. Y cuando uno conoce la palabra de Dios implica vivirla. Y acá, cuando él estaba mostrando, por lo que Pablo le mostró primero, usted tiene que vivir la palabra de Dios. Y ahora usted y yo estamos persistiendo en predicar la palabra de Dios. Sí, yo le golpeo al vecino y lo llamo para enseñarle la palabra de Dios. Sí, bueno, pero usted está persistiendo en predicar la palabra de Dios, viviéndola. ¿La está viviendo? En su lenguaje hay mentira, hay odio, envidia, rencor. Evaluémonos realmente y pongámonos, primero voy a poner un contexto, en la casa. ¿Cómo estamos en nuestra casa? Si usted a su esposa le dice mentiras, a cualquiera le va a decirle mentiras. Si usted a sus papás le dice mentiras, a cualquiera le va a decirle mentiras. ¿Por qué? Porque sus papás y sus mamás lo aman, siempre van a estar con usted. Entonces, si usted dice mentira a ellos, a cualquiera va a decirle mentira. Si usted a su esposa, que hizo un pacto con Dios, amarla y que sabe que son uno solo, si usted le dice mentira a su esposa, en pocas palabras usted está mintiendo a usted mismo, porque son uno solo, ¿cierto? Entonces, si usted es aquella persona que le dice mentira a su esposa, a cualquiera, entonces ya nos ponemos en ese contexto, ¿cierto? Entonces estamos persistiendo en predicar la palabra en nuestro hogar. Miremoslo ahí. Sí, yo estoy persistiendo en estudiarla. Sí, es importante. Pero persistir en predicar la palabra es vivirla. Vivirla. ¿Y la estamos viviendo? Estamos viviendo y viendo que realmente
Nuestros hijos ven nuestra prédica día a día en persistir en la palabra de Dios. Ven nuestros hijos nuestros cambios. ¿O cuántos hijos van a la iglesia y van como a regañadientas y van tristes? A mí a veces me da tristeza y por aquellos muchachos que llegan y es como si le hubieran dado una corrección y llegan los más aburridores a la iglesia, a hacer así y así. Uy, digo, uy, Dios mío, qué tristeza. Pero si esos niños llegaran felices a la iglesia, es porque ¿qué? Porque en su hogar reflejan el amor que hay para ir a la iglesia. Pero ahora ya hicimos el contexto de la casa, ahora en la iglesia. Si usted dice, estoy persistiendo en la iglesia, ¿cuántas personas de la iglesia o de la congregación que usted rehúsa o evade? Si está evadiendo, algo pasa. Usted no está persistiendo en la palabra. Algo pasa en usted y persistir es mostrar, Señor, ¿qué pasa? Si esa persona le hizo algo y falló con usted, su deber ¿cuál es? Con amor, acá lo dice, con toda exhortación, con toda paciencia, ir ahí donde ese hermano y decirle, mire, qué pena, Pepito. Es que en el amor de Cristo yo te digo que primero que me perdones porque yo estoy molesto contigo, pero porque tú hiciste algo. Perdóname porque tú hiciste algo y me incomodé y vengo a hablar contigo. Perdóname porque no hablé contigo desde buen tiempo y mi obligación como hermano tuyo es mostrarte lo que tú estás haciendo mal. Vengo en amor a decirte. Si tiene que poner un testigo, póngalo, porque lo dice la palabra. Pero tú lo estás haciendo en amor. Pero si usted va a la congregación y tiene una persona y usted dice, ay, hay algo ahí, y esa persona no le hizo nada, porque esa persona ha sido un instrumento de Dios para su bendición, algo pasa en usted. No está persistiendo en la palabra de Dios. Y persistir es que vivirla, porque predicar la palabra de Dios implica conocer la palabra de Dios, y conocer implica vivirla. Persistir es mantenerse. Persistir es aferrarse, esforzarse, ¿sí? Estamos persistiendo. Es persistiendo cuando hay algo que me incomoda. Me estoy evaluando si es la carne que me está brincando. Sí. Ahora mi pregunta, si la carne lo está brincando, pues ¿qué tengo que hacer? Pues ayunar para que la carne se evite, ¿cierto? En pocas palabras, ¿cómo es? Póngale boar, la boar, Biblia, oración y ayuno. Si usted algo tiene en su vida y no está persistiendo, le falta la boar, la Biblia, la oración y el ayuno. Hagan eso es nuestro menú. Yo quería colocar menú de la capilla, boar. Este año, iba a hacer la frase este año, yo decía menú de este año, la boar para la capilla, Biblia, oración y ayuno. Pero no sé, pronto eso vaya a ser en Semana Santa, que vayamos a hacer eso. Pero la pregunta es, ¿estamos persistiendo? Más o menos. Y ya sé por qué usted no está persistiendo bien en la palabra de Dios. Porque no se está anhelando conocerla. Cuando usted conoce la palabra de Dios, hace lo que eso. Y por lo que Pablo hizo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le dice, oye, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y que va a reinar. Le dijo, mire, le puso el final. Mire lo que va a pasar, Timoteo. Mire que va a haber algo, un juicio. Por favor, que predique la palabra en todo tiempo.
que que persista en enseñar la palabra. Si usted ama a Cristo, ama a tu prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, enseña la palabra. ¿Y por qué tengo que persistir en la palabra de Dios? Porque un día una persona persistió en enseñarnos la palabra de Dios. Y gracias a Dios hubo la sabiduría para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Allá hay personas que necesitan cristianos que persisten en la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, que no hay una religión, no, una relación con Cristo, que vivan la palabra, que la conozcan. Cuando uno conoce la palabra, la vive. Ahora la pregunta es, usted y yo estamos persistiendo o persista en la predica de la palabra de Dios. Y cuando uno predica, no es lo que estoy haciendo, sí es parte, venir y hacer un estudio, sí, pero persistir en la predica es vivirla. Y ustedes y yo somos llamados a predicar la palabra de Dios. Unos tenemos responsabilidades en un púlpito o en una congregación, pero ustedes tienen que predicar la palabra en sus hogares, en sus trabajos, en todo momento, igual que yo. ¿Sí? Estamos persistiendo en predicar la palabra de Dios en nuestros hogares. Esa es la cuestión que Dios nos quiere soltar el día de hoy. Predica la palabra de Dios. Es muy bonito, muchos desean ese lugar o de enseñar a otras personas. Muchos desean, pero pocos predican en todo momento. Y predicar en su hogar, el día a día. Entonces los invito a que cierren sus ojos para hacer la oración. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estar acá reunidos. Señor, ayúdanos realmente a predicar tu palabra. Pero antes, Señor, de predicar, danos tu sabiduría, tu conocimiento para vivirla y aplicarla día a día. Que cuando nosotros leamos cualquier versículo de la palabra, lo primero que hagamos es mirarnos como ese espejo, y que esta palabra nos exhorte y nos redarguye en todo momento y nos muestre nuestra condición. Señor, te necesitamos esta palabra. Necesitamos que tú nos instruyas para persistir o resistir en predicar la palabra. Muchas gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por cada persona que aquí de la capilla es un instrumento tuyo para extender tu evangelio. Señor, obra conforme a tu voluntad en sus vidas. También, Señor, te damos muchas gracias por esta fuente de provisión de cada persona que está asistiendo aquí a la capilla y la que no también. Cumpla tu propósito, Señor. Te ponemos en tus manos aquellos hogares que no tienen esa fuente de provisión. Señor, coloca tu sabiduría, tu conocimiento, tu gracia en ellos, para que ellos puedan conseguir un empleo, puedan tener ese ingreso para sostener sus hogares. También te damos muchas gracias, Señor, por este lugar que tú has puesto acá en la Capilla de Bogotá. Gracias por sostenerlo, por ser fiel a tu obra, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que estamos haciendo. Te ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos que estamos otra vez en aislamiento. Recordemos que hoy a las 6:30 están los niños, el domingo a las 10:30 también los niños. Recordemos que la primera semana de febrero comenzamos lo que son hombres de hora y los jóvenes también. Pronto hay cambios con jóvenes. La cuestión de pronto lo vamos a hacerlo más diferente que el año pasado. También oren por los cambios que estamos haciendo, administrativos y
ministerial, y que Dios tome control de todo lo que está pasando. No cabe decir, como me dijo una vez una persona, una doctora, cuando fui, hay que ser muy obediente con las pastas, hay que tomárselo. Y me hizo una pregunta: ¿usted qué es? Y yo: no, yo soy pastor de una congregación. Me dijo: muy fácil, ustedes son muy obedientes. Entonces, ¿a qué voy? No salgamos si no es necesario. Estamos en aislamiento. Seamos obedientes. No es por temor. No sabemos en qué Dios confiamos. Pero como estamos predicando la palabra, seamos obedientes. Seamos obedientes. Y no más. Ese es mi consejo. Que Dios los bendiga y hasta luego.